Pues para ponernos así a corriente, vemos aquí la situación que para resolver los ejercicios 1 y 2, digamos, habría que considerar las siguientes rectas coplanares. Coplanares, pues para empezar, esto significa que son rectas que están en un mismo plano. Esto es lo que viene a significar cuando nos dicen rectas coplanares, que de hecho es lo mismo decir puntos coplanares, si en algún momento lo llegamos a mencionar. Entonces, ¿qué me dice la figura? Bueno, tenemos varias rectas en cuestión y varios puntos que son, digamos, como las intersecciones o los cortes que decimos popularmente, que hay entre diferentes pares de rectas. Hasta ahí, todo joya. Y analizamos el caso del ejercicio número 1, que nos dice, tres puntos que sean colineales corresponden a cuáles. Y de estos, para que sean colineales, ok, ¿qué significa que sean colineales? En primer lugar, puntos colineales, por su parte, significa que están en una misma recta. Establezcamos primero ese dicho concepto, ¿ah? Tres puntos colineales son aquellos que podemos localizar en una misma recta. Por ejemplo, yo puedo presentar una recta arbitraria que si se da la ocasión de ver tres puntos que están colocados en un mismo, sobre una misma línea, sobre un mismo carril, decirlo de una manera, a estos podemos decir que cumplen la condición de ser colineales. Pero si, por ejemplo, se da la situación de que teniendo la recta en cuestión, veo, por ejemplo, a dos puntos que están colocados sobre la dicha recta y el tercer punto de repente no está en la misma recta que los otros dos, entonces en este caso advertimos que los puntos en cuestión no son colineales. ¿Y qué hay de estos puntos que no son colineales? Que tienen una característica curiosa, y es que estos puntos, por lo general, terminan formando un triángulo. Concepto que, pues, si bien profundizamos un poquito más, pero más adelante. Por el momento, pues, nada más lo ajusto visualmente para que nos ubiquemos sobre la marcha. O sea, puntos no colineales, por lo general, terminan formando un triángulo. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el caso de la opción A, los puntos A, E y D, a verificar si dicha opción puede funcionarnos. Los puntos A, E y D. Bueno, de hecho me da la sensación de que sí van a funcionar, porque al analizar estos susodichos puntos, el punto A, el punto E y el punto D, estoy observando que esos tres puntos están perfectamente sobre un mismo carril, sobre una misma línea. Así que los puntos A, E y D son puntos que terminan siendo prometedores. Ya casi marco la respuesta en este caso. Pero por dar otro ejemplo, si me fijo, digamos, en el caso de los puntos B, F y D, ok, se repite el punto D, así que voy a encerrarlos más bien de esta forma para visualizar el punto B, el punto F. Vamos a ver, dijimos el punto B, ajá, el punto F y el punto D. Vean que aquí es donde se da el caso de que los tres dichos puntos van a terminar formando como si estuvieran construyendo un triángulo. Y al tener esta formación, entonces no se puede considerar que estos vengan a ser colineales. O sea, la condición de puntos colineales no se cumple en ellos. Y práctica para el estudiante sería que verifique que en la opción C y en la opción D tampoco se cumple la condición de colinealidad. Por el momento vemos que solamente la opción A es la que sí cumple dicha condición de colinealidad, lo cual me da suficiente evidencia para marcar dicha opción A como respuesta correcta para el dicho ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice este ejercicio que bueno, habría que considerar las siguientes proposiciones. La primera me dice que EF y BC dice que son rectas concurrentes. Vamos a ver, cuando decimos que son rectas concurrentes, es decir, que intersecan en algún punto. Es lo primero que me estarían dando a entender cuando me dan este concepto. Dos rectas concurrentes son aquellas que cumplen la mínima condición de poder intersecar en al menos un punto. ¿Ok? Entonces, para decir eso,
Mm, E, F y B, C. De hecho, podría llevarme esta proposición y revisarla con más calma, digamos, justo donde tengo aquí la figura en cuestión. E, F y B, C, rectas concurrentes. Bueno, podría inclusive señalar cuál sería la susodicha recta EF y cuál sería la recta BC. La recta EF sería, lógicamente, la recta que pasa por los puntos E y F, para empezar. Entonces vamos a marcar la recta EF en cuestión y también la recta BC, tomando en cuenta al punto B y tomando en cuenta al punto C. Y pues de hecho, pareciera que se puede dar por confirmada la proposición. Vamos a mandar todo esto al fondo para no entorpecer la vista. Pero sí, sí, parece que sí se cumple la proposición. O sea, vamos a decir que sí. Y sería en el punto F. Este punto en cuestión es el que nos estaría sirviendo como punto de intersección para dichas rectas EF y BC. Y es justamente lo que necesitamos para afirmar que las rectas son entonces concurrentes. Primera proposición, por el momento, verdadera. Ahora, de los puntos C, B y E dicen que forman un plano. Más interesante aún. Que los puntos C, B y E forman un plano. Es decir, que los puntos son coplanares. Bueno, no solamente decir que son coplanares, sino más bien que son no colineales. Y con esto queremos decir que ocupamos que formen ojalá un triángulo. Si esta última condición se logra cumplir, entonces con certeza los dichos puntos C, B y E podemos afirmar que serían entonces puntos que forman un plano. Ok, de lo cual habría que ir separando poco a poco el concepto de plano y el concepto de figura plana, porque la figura plana en realidad es una parte del plano. Hagan de cuenta que lo que tenemos en pantalla o la pantalla en sí podría ser una representación de plano si ésta se expandiera infinitamente. O sea, si el dicho plano pudiera cortar, atravesar lo que serían las paredes, el techo, el suelo. Y cuando uno dibuja una figura, cual sea, digamos, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, ya eso sería una representación de una figura plana. Así que, en otras palabras, si tenemos la posibilidad de formar una figura plana, en consecuencia o por extensión, se puede decir que ahí tendremos también un plano o ahí existe algún plano gracias a esos puntos. Esa es la parte que quisiera corroborar con los puntos C, B y E. Punto C, punto B y punto E. Me parece que con estos tres puntos efectivamente logramos formar un triángulo. Y al ver que se forma un triángulo, esto me basta y me sobra para decir que la condición se cumple. Ujú. Y por lo tanto la proposición en sí también se cumple. O sea, la proposición 2 la damos por verdadera y nos permitimos marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Ahora sí, que para ellos tendríamos que considerar la siguiente información, que me dice que tres rectas que sean concurrentes corresponden a